Hola, bienvenidos a la Cumbre Extendida en línea. En esta edición estamos hablando sobre los equipos de trabajo, por qué son importantes y cuáles son algunos de los distintivos de los buenos equipos. Tenemos a dos invitados especiales, a Gerardo Uribe, director de Aramark México, y Luis Gabriel César, pastor de PIB Satélite, aparte de ser autor y asesor empresarial. Bueno, pues entremos de lleno con nuestra primera pregunta. Gerardo, ¿por qué son tan importantes los equipos de trabajo en las organizaciones? Bueno, primero tenemos que hablar acerca de qué es lo más importante para una organización. Y creo que para cualquier organización lo más importante es tener buenos resultados. Entonces, si vamos a buscar buenos resultados, pues tenemos que organizarnos de una manera que podamos lograrlos. Y tienes dos opciones. Una, trabajar en base a individualidades, y otra, trabajar en base a equipos. Es un poco más complicado poder llegar a embonar equipos o lograr trabajar en equipos, pero creo que vale la pena. Hay un proverbio africano que me gusta mucho, me inspira, cuando estamos dirigiendo, y aún a veces que se pone ahí dura la cosa para poder lograr equipos de alto rendimiento, pero creo que es muy importante que entendamos esto. Dice, cuando quieres ir rápido, camina solo, pero cuando quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, obviamente el poder compactar equipos con personalidades diferentes, con personas que piensan diferente, es mucho más complicado, pero a la larga va a ser mucho mejor para la organización. Cuando trabajas en equipo, estás creando algo que se le llama sinergia. Y la sinergia es algo tan sencillo como que en lugar de sumar una persona individual con otra persona individual es igual a 2, en la sinergia, cuando trabajan juntos, ya no es 1 más 1 igual a 2, es 1 más 1 igual a 3 o igual a 4. Es algo que no podemos entender, pero la unión de fuerzas nos da la oportunidad de tener mucho mejores logros. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, en el deporte, equipos de fútbol o de béisbol o cual sea el deporte que te guste? Te aseguro que hay un ejemplo. Equipos llenos de individualidades. Buscan los mejores jugadores en el planeta, los ponen a jugar juntos, pero falta ese talento en la dirección para poder formar el equipo, y eso se vuelve un completo fracaso. Cuando tú llevas ese ejemplo a la empresa, puedes ver exactamente lo mismo. Podemos encontrar una gran enseñanza en la palabra de Dios, en la Biblia, que nos habla acerca de, por ejemplo, cómo trabaja la iglesia o qué es la iglesia. Y el libro de 1 Corintios nos habla cómo Dios compara la iglesia con un cuerpo, y dice que un cuerpo está lleno de diferentes órganos y que todos, en una palabra clave, escucha esto, armonía, todos en armonía pueden trabajar cumpliendo cada quien su objetivo para tener un excelente resultado, que es este cuerpo que Dios nos dio. Entonces, te inspiro, te empujo, te invito a que siempre busques, aunque sea el camino largo, formar buenos equipos de trabajo en tu organización. Muy bueno. Si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Luis Gabriel. Bueno, pues dicen que si quieres ir rápido, vaya solo, pero si quieres ir lejos, tienes que ir acompañado. Los equipos, creo sin lugar a dudas, Luis, son la clave para una organización eficiente. Los equipos no son una opción, los equipos son la opción. Cuando estamos formando equipos, cuando nuestros ministerios, nuestras organizaciones, tenemos personas valiosas, se convierte en un recurso multidisciplinario y además también multidireccional, ya que no solamente es uno, sino muchos los que pueden participar. Bien dice la literatura hebrea que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Así que la formación de equipos es clave para cualquier clase de proyecto. Solamente pensando en lo que ha sucedido en medio de esta pandemia. Fíjense, nosotros hemos hecho 18,000 llamadas telefónicas a toda la gente de nuestra comunidad. Yo creo que es obvio que ustedes saben perfecto que eso no lo he hecho yo.
sino un gran equipo de colaboradores. Yo no sé cuándo me tomaría, es más, les quiero desafiar a algunos de ustedes a que intenten hacer 18,000 llamadas telefónicas y algunas de ellas que te pueden tomar 5, 10, 15, 20 minutos. Creo que la pandemia no te bastaría el tiempo para hacer tantas llamadas. La clave, el equipo. Sí, muy bueno. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo puedes promover o encauzar la confianza en los equipos de trabajo? Bueno, primero creo que debes tener un buen sistema de trabajo. Debes de tener un sistema de trabajo definido que pueda darle confianza a tus compañeros, a los equipos, a los trabajadores. A mí me encanta un sistema que es el sistema Toyota. Y el sistema Toyota es un sistema muy famoso, implementado en muchísimas empresas y modelo en todo el mundo. Y ese sistema habla de que la primera regla del sistema Toyota es el respeto a la gente. Y cuando tú piensas en respeto, dices, no, pues tratarlos bien o que estén en un entorno seguro. Sí, todo eso. Pero la parte más importante de este sistema, cuando habla de respeto, es tratar a las personas como personas. Entender que en cada persona tienes ideas invaluables, que si tú las aplicas en tu organización, vas a tener excelentes resultados. Es dejar de ver a las personas como si fueran máquinas o como si fueran algo, verlas como personas que pueden aportar a la organización. Y cuando tú tienes un sistema que puede generar, donde la gente puede generar ideas, pueden aportar y sus ideas son implementadas, ellos van tomando confianza, ellos van tomando una autoestima de saber que ellos están aportando para la organización y ellos pueden estar tranquilos. También es importante que nosotros podamos tener un lugar donde las reglas son claras y donde los límites están bien definidos, con un buen reglamento de trabajo, con posiciones bien definidas, donde la gente sabe lo que tiene que hacer y hasta dónde tiene que llegar. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en una alberca, ¿verdad? Cuando tú ves una alberca y llegas, no sabes nadar y no tiene señalización, no te dice cuánto tiene de hondo, no te dice cómo entrar, pues obviamente vas a estar con miedo. Aquí es importante que haya una excelente comunicación dentro de la empresa para que la gente sepa que puede aportar, sepa que es valiosa, sepa qué cosas puede hacer, cuáles son sus límites y cosas que no puede hacer para que no se metan en problemas. Y creo que si tú logras eso, vas a tener una organización donde la gente va a tener confianza y los resultados van a ser muy buenos. Excelente. Luis Gabriel. Bueno, sin lugar a dudas, para mí es el número uno o la característica número uno, lo que tiene que ver con la confianza. Y la confianza está basada en el carácter. Entonces, cuando tenemos equipos donde las personas pueden ser completamente transparentes, también completamente vulnerables, donde podemos dar a conocer nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, pensando otra vez en la multitud del consejo, está la sabiduría. Entonces, cuando podemos juntos desarrollar esa capacidad como equipo, de que podemos decir las cosas aún por complejas que sean. Yo he desarrollado equipos los últimos 35 años de mi vida y entonces una de las cosas que he promovido es darles la libertad para expresarse, darles la libertad para soñar, darles la libertad para ser creativos. De hecho, ahora mismo, en medio de este momento difícil que estamos pasando como humanidad, bueno, el consejo de ellos, la aportación de ellos ha sido clave. Si no hubiese confianza, entonces las personas no podrían expresarse. Las personas se quedarían con muy buenas ideas y saben que una buena idea puede cambiar completamente el curso de una organización, el curso de la historia. Así que yo creo que la confianza y sobre todo el líder pueda desarrollar y pueda inspirar a los que forman parte de sus equipos para hablar con determinación, hablar con apertura, sabiendo que no van a ser criticados. Una de las cosas que yo he promovido, querido tocayo, querido Luis, habla precisamente sobre la importancia de tener la madurez de poder compartir nuestros puntos de vista, y si el punto de vista es rechazado, yo tengo la madurez de no ofenderme por ello, el punto de vista. Y también el equipo tiene que aprender a considerar el punto de vista, no mi persona. Cuando los equipos empiezan a ser personales los puntos de vista o las ideas, entonces es fácil que se resquebraje la confianza.
siempre y cuando las ideas sean expuestas, analizadas, rechazadas, aceptadas en un marco de respeto. Totalmente de acuerdo, tocayo. El ser transparentes y vulnerables, muy importante. Vamos a nuestra tercera pregunta. ¿Cómo puedes fomentar la unidad de criterio y propósito en los equipos? Bueno, creo que en esta parte es muy importante que vayamos desde la visión de la organización. Hay organizaciones que tienen sumamente claro cuál es la visión hacia afuera. Satisfacer a nuestros clientes, satisfacer a nuestros accionistas, pero creo que olvidamos una parte muy importante. Cualquier logro hacia afuera se requiere trabajar con la gente que está dentro. Y es importante que nosotros como dirigentes, como directores, podamos estar seguros que también estamos generando algo importante para los equipos de trabajo. Que ellos puedan decir, ok, yo estoy haciendo esto, pero ¿yo qué estoy ganando? ¿Qué es el beneficio que están ganando los equipos? Y que ellos tengan muy claro que ellos también son parte de esa fórmula, que ellos se sientan como parte del éxito de la organización, cual sea el objetivo de esta organización. También es importante que nosotros hablábamos de la palabra propósito. Yo creo firmemente que cada persona en este mundo fue puesta por Dios con un propósito, con habilidades, ¿sí?, diferentes, con talentos diferentes. Y aquí creo que es un llamado para todos los líderes, todos aquellos que nos decimos líderes, que podamos tener esa capacidad para ver cuál es el talento de cada persona que está ligado a su propósito y que los podamos tener acomodados o trabajando en esos lugares. Que tú puedas lograr que en tu equipo de trabajo tu gente no trabaje, que cada día vaya a cumplir un propósito. Y de verdad, cuando llegamos a lograr esto y los equipos llegan a embonar bien, los resultados son impresionantes, donde no importa dónde hayas estudiado, cuál sea lo que aprendiste en el pasado. Cuando los equipos se embonan bien, de verdad tienen logros impresionantes. Y como último, creo que es importante que todos los equipos puedan hablar el mismo idioma y puedan tener el mismo propósito. Esto me hace recordar una historia que está en la palabra de Dios, en la Biblia, en el libro de Génesis, donde los hombres iban a construir la Torre de Babel. Y ellos de tal manera lograron iniciar ese proyecto que atrajeron la atención de Dios, porque los objetivos que ellos tenían no eran muy buenos, eran de egoísmo, de soberbia. Pero hay una parte que me impacta en esta historia, que dice que Dios habla y dice lo siguiente, dice, los hombres se han puesto de acuerdo con un mismo propósito, hablando un mismo idioma. Si no bajamos a hacer algo, estos hombres lo que se propongan lo van a lograr. Entonces es importante que tu organización tenga un mismo propósito y un mismo idioma para que tenga excelentes resultados. Sí, tener clara la visión, un mismo propósito y hablar un mismo idioma. La comunicación. Luis Gabriel. Bueno, sin lugar a dudas la comunicación es clave, como tú mismo lo has dicho. Sin comunicación no hay relación, sin comunicación no hay comunión tampoco. Entonces, creo que tenemos que identificar varias cosas. Número uno, creo que tenemos que identificar claramente las líneas de comunicación que debe haber en un equipo. Es decir, ¿quién le comunica a qué? Entonces siempre va a haber una comunicación, vamos a llamarlo así, vertical, donde el líder comunica cosas. Y también las personas que están bajo su responsabilidad pueden comunicarle al líder cosas. Entonces uno tiene que tener mucha apertura, porque a la hora de comunicar, imaginamos que todos saben el asunto, imaginamos que todos están inmersos en el acuerdo o en la unidad, y a menudo no. Entonces, yo hago algunas preguntas, acabando las reuniones, además de que tenemos minutas en las que es una minutas de acuerdos, ¿no? Entonces, al final, ¿quién va a tomar esta responsabilidad? No solamente hablamos del acuerdo, sino quién es el accountability, quién es el responsable de este acuerdo.
¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, pues obviamente se toman acuerdos, luego no sabemos quién era el responsable al respecto, y cuando nos volvemos a reunir, te tocaba a ti, no a ti, no a ti. La verdad es que las personas no saben cómo manejarlo. Entonces, establecer las líneas de comunicación vertical con el líder horizontal entre los colaboradores, y también lo que nos ha funcionado mucho es generar minutas de acuerdos con responsables. Y cuando voy a la siguiente reunión que voy a tener en un futuro, me aseguro de que la gente lea la minuta para que sepamos que cuando llegamos a la reunión ya todas las personas saben de qué se trata el asunto. Un desafío que tenemos cuando vamos a comunicar algo a la organización es pensar como un solo hombre, ponernos todo de acuerdo. ¿Qué significa esto? Cuando vamos a comunicar, por ejemplo, ¿cuándo vamos a regresar de la pandemia? ¿Cuándo van a empezar las reuniones? Tenemos que tener un solo comunicado, un solo consenso. De tal manera que si la gente me pregunta a mí, yo le conteste lo mismo que le puede contestar cualquier colaborador. Ya que cuando esto se rompe, obviamente puede haber frustración en la organización. Sí, llegar a pensar como un solo hombre, un solo consenso, teniendo líneas de comunicación y asegurar que se entienda y que haya rendición de cuentas. Buenísimo. Amigos, espero que estén tomando notas. Pero si no has alcanzado o te perdiste algo, quiero que sepas que vas a poder ver esta transmisión por medio de nuestro canal de YouTube. Así es que al final te daremos un aviso de cómo puedes hacerlo. Pero sigamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo puedes asegurar que la estructura de equipos en tu organización siga funcionando y no se convierta en algo burocrático? Gerardo, ¿nos puedes ayudar con esta? Bueno, es una excelente pregunta porque la burocracia tiende a pasar en muchos lugares. No solamente en el gobierno como pensaríamos, sino también en las organizaciones. Primero, creo que es muy importante tener definida una buena estructura, como nosotros le llamamos una estructura esbelta, una estructura delgada, una estructura que tienda a ser más vertical que horizontal, no tener puestos para todo. También es importante que tengamos muy claro que muchas personas en los puestos o dentro de los departamentos no es sinónimo de buenos resultados. A veces creemos que porque tenemos el gerente, el subgerente del subgerente, etcétera, etcétera, pero esas organizaciones generalmente van a crear muchísimos problemas y obviamente la burocracia va a llegar. ¿Cómo podemos crear una cultura que sea diferente? Creando una cultura de personas que tengan sumamente clara la visión y que sepan resolver problemas. Hay muchas técnicas de soluciones de problemas como los 5 porqués, como los ichikawas, como muchísimas herramientas muy sencillas donde podemos ir creando personas, elementos de equipos que están solucionando problemas. Imagínate qué pasaría en tu organización si cada empleado solucionara un problema al día. Las organizaciones cambiarían y los resultados serían mucho mejores. También creo que es importante tener reuniones bien definidas. Nosotros a las reuniones que tenemos dentro de nuestra organización les llamamos ADM, Administración Diaria de la Mejora. Y estas reuniones son reuniones cortas, bien definidas, diarias, que llegan desde dirección hasta el operario del nivel más bajo, donde todas las personas están checando los indicadores, ¿sí? que están alineados a la visión de la empresa, a los objetivos que fueron puestos desde inicio de año, y si hay desviaciones, solucionar los problemas. Entonces, así la gente no empieza, o los equipos de trabajo no se empiezan a desviar y siempre se mantienen claros en cuál es el objetivo del equipo y cuál es el objetivo de la organización. También a nosotros nos ha dado mucho resultado que cada persona se vuelva un cazador de desperdicios. Nosotros les llamamos waste hunters, cazadores de desperdicios. Hay muchísimos desperdicios en la organización, como tiempos muertos, como demoras por todos lados, como sobreprocesos que hacemos en los productos que hacemos, tantas cosas que hacemos que no le añaden valor a nuestro producto, a nuestro proceso. Entonces, cuando tú educas a tu gente a eliminar todo lo que no añade valor, vas a tener una organización mucho más esbelta y menos burocrática. Excelente.
Luis Gabriel. Qué gran pregunta. Sin lugar a dudas, este es uno de los desafíos que tenemos. Yo diría que la estructura tiene que estar al servicio de la organización. Y lamentablemente hoy en día las organizaciones están al servicio de las estructuras. He estado platicando con muchos empresarios, he estado platicando con muchos líderes de empresa, líderes del ámbito escolar, del ámbito también religioso, y de repente creo que es un buen tiempo esto de la pandemia para hacer alguna disrupción dentro de las cosas que están sucediendo. Sin embargo, veo que batallan mucho. Yo digo, la estructura debe estar al servicio de la organización. Entonces, las estructuras tienen que funcionar dependiendo de la visión, dependiendo de la misión y dependiendo de la naturaleza de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, voy a pensar una de tantas estructuras, nuestra estructura de grupo pequeño. Fíjense cómo funciona esto. Nosotros no somos una iglesia con grupos pequeños. Nosotros somos una iglesia de grupos pequeños. Fíjense cómo cambia la estructura. ¿Por qué? Porque si yo tuviera una organización con grupos pequeños, yo podría decir, nuestra iglesia es una estructura es una estructura con coros o grupos de alabanza. Quiere decir que parte de la organización se dedica a la estructura de la alabanza, de las reuniones dominicales, etc. Si yo dijera, nuestra iglesia es de coros, eso significaría que cada persona tuviera que cantar en un grupo de alabanza. Somos una iglesia no con grupos pequeños, porque no le damos a la gente de participar, sino que somos una iglesia de grupos pequeños, donde si eres miembro tienes que participar en un grupo pequeño. Entonces creo que debemos tener la sensibilidad, los que estamos en liderazgo, de poder manejar las estructuras. Hay veces que estamos más enamorados de las estructuras que del mismo proceso, o que estamos más enamorados de la estructura que de la misma visión o misión que Dios nos ha dado. Otra vez, las estructuras tienen que ayudarnos para cumplir con la misión. Y si hay una estructura obsoleta, una estructura que no funciona, bueno, podemos deshacernos de ella, pero eso sí, siempre habrá estructura. No podemos tener una organización sin estructura, porque entonces vendría el caos y la anarquía. Totalmente de acuerdo. Las estructuras deben de servir a la organización y no al revés. Y como dijiste, es tiempo de evaluar. Si las estructuras no están funcionando, entonces estamos a un buen momento para cambiarlas. Muy bien, vamos a nuestra quinta pregunta. ¿La unidad en los equipos requiere que apoyemos las decisiones que se toman aun cuando no fuese lo que nosotros hubiéramos escogido? ¿Cómo le haces cuando esto sucede? Bueno, ese es un punto muy importante. ¿Cuántos de nosotros no hemos salido de una reunión donde se toma una decisión y pues el jefe dijo y pues vamos a hacerlo? ¿Por qué? Pues porque el jefe dijo, ¿verdad? Esa es la mejor manera de fracasar en un equipo de trabajo o cuando estás en una organización. ¿Qué hay que hacer para esto? Hay algo que yo aprendí precisamente en la Cumbre Global de Liderazgo, en una conferencia de Simon Sinek, y él decía, tienes que tener un porqué poderoso. Muchos de nosotros que nos llamamos o nos decimos líderes, cuando damos una estrategia, invertimos muchísimo tiempo en decirle a la gente qué va a hacer y muchísimo tiempo en cómo lo va a hacer, pero no les decimos por qué lo van a hacer. Entonces las personas se ven forzadas a hacer algo que ellos no están convencidos. ¿Por qué? Porque su único por qué es porque el jefe dijo y porque si no lo hago, pues me van a correr. Y creo que esa es la mejor manera de fracasar. Un buen líder, siento yo, que siempre debe buscar convencer a las personas que hay un porqué poderoso, donde va a haber beneficios tanto para el cliente y para él mismo. Y creo que aquí entra algo que es muy importante también, que es la humildad del líder, de aquella persona que dirige. Porque él va a ver que en su organización hay personas que pueden hacer cosas aún mejor que él en ciertas áreas. Y cuando tú empiezas a delegar a aquellas personas que son mejores para hacerlo, los estás poniendo precisamente en aquel lugar donde ellos van a cumplir ese propósito. Y como tienen un porqué poderoso, aunque no les digas, te lo aseguro, no les digas cómo,
Aunque no les digas qué hacer, ellos van a lograr, van a llegar al objetivo de la organización. Pero para eso se requiere humildad del líder. Y creo que también es importante el escuchar a las personas. El escuchar y detectar a aquellas personas que no están de acuerdo. Y aunque te cueste más trabajo, invertirle más tiempo para que aquellas personas puedan entender el porqué, para que cuando salgamos de aquel lugar, todos salgamos convencidos a cumplir el objetivo que todos tenemos como organización. Y vamos a salir todos ganando. Muy bueno. Tocayo, ¿qué nos recomiendas? Bueno, número 1, debe haber una visión centralizada, una visión, qué es lo que queremos lograr y una visión a largo plazo. Ustedes recuerdan que hemos aprendido en la cumbre que una visión es una imagen del futuro que produce pasión. Entonces, algo que he visto es que cuando todos estamos enfocados en la misma visión, naturalmente hay unidad. Cuando una persona entra a la organización y vemos que su visión puede ser paralela, no exactamente igual, paralela, o puede ser contraria, pues entonces la persona puede buscar otra organización porque nosotros nos dedicamos a tal o cual cosa. Particularmente, algo que nos ayudó muchísimo a nosotros fue como grupo, como equipo de trabajo, tener algo que se llama código de conducta. Entonces pasamos unas 3 o 4 sesiones hablando sobre los valores esenciales de nuestra organización. Sabemos que los valores son los que forman la cultura, las prácticas, las creencias, pero empezamos a ver algunos valores importantes. Bueno, hicimos una lista, si mal no recuerdo, creo que había como unos 50 valores. Y luego hicimos algunos ejercicios para ver cuáles eran los más importantes de todos. Hasta que llegamos a 10 valores, los más importantes, no de nuestra organización, de nuestro equipo de trabajo. Y entonces, ya que todos estuvimos de acuerdo, además todos participamos en el proceso, por eso nos llevó 3 o 4 sesiones hacerlo, todos participamos en el proceso y dijimos, en esto todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, la posibilidad, una de las cosas que tenemos como valor, la posibilidad de apoyarnos en todo momento, sea como sea la situación. Entonces sabemos que cuando alguien está pasando por algún problema, los demás dejamos de hacer lo que estamos haciendo para ayudar a esta persona. Por ejemplo, otro de ellos es el respeto. Siempre vamos a comunicarnos con respeto. Cuando alguien tiene una falta de respeto en la reunión, cualquiera, no solamente el líder, cualquiera puede sacar una tarjeta amarilla y decir, ¿sabes qué? Te estás pasando de la raya. Entonces, este código de conducta ha sido muy bueno. Yo lo he enseñado en varias organizaciones empresariales y resulta que ha sido muy bueno. Le llaman código de conducta. Todos se ponen de acuerdo y esto fomenta mucho la unidad. Cuando llega una persona nueva a la organización, lo primero que le damos es su código de conducta. Si la persona dice, yo no estoy de acuerdo en 2 o 3 cosas, continúe su camino, porque esto fragmentaría nuestra unidad. Entonces, la visión y ponernos de acuerdo sobre las cosas esenciales creo que nos puede ayudar mucho en el sentido de la unidad. Sí, qué bueno, desarrollar un código de conducta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Tienes algún consejo sobre cómo desarrollar un sentido de compromiso en los miembros de los equipos? Bueno, creo que esa es una pregunta muy importante, porque lo que va a hacer que los equipos sean exitosos y den aún más de lo esperado es cuando todos los elementos del equipo están comprometidos. Y creo que aquí es importante que el primer comprometido sea el líder. Yo te quisiera dar un consejo. Muéstrale a la gente el camino con tu ejemplo. Aquello que quieras que la gente haga, hazlo tú primero. Muéstrales que para ti es importante, porque habemos algunas veces algunos líderes que exigimos cosas que no estamos dispuestos a hacer. Recuerdo que en alguna ocasión un director japonés llegó a dirigir a una empresa y él era nuevo y una de las cosas que vio él era que los gastos estaban altísimos y él dijo, ¿cómo puedo bajar los gastos? Y empezó a indagar y uno de los gastos más grandes que había, créanlo o no, era que todos los corporativos, gerentes, directores y para arriba, costaba un dineral lo que gastaban en boletos de avión. Y él dijo, wow, ¿por qué? Porque todo el mundo viajaba en primera clase. Y él dijo, no me voy a pelear con ellos. Aparte soy nuevo. ¿Qué puedo hacer para que ellos entiendan que eso no es posible y que nuestra empresa no está en condiciones de hacer eso?
Él empezó a comprar boletos de turista, siendo el CEO de la empresa. Cuando él empezó a comprar boletos de turista, todo mundo en la compañía empezó a viajar como turista. Entonces, nosotros como líderes tenemos que mostrarle el camino a nuestra gente. Y eso es poner en práctica un concepto muy importante que se llama la congruencia. Tenemos que ser congruentes entre lo que decimos, entre lo que hacemos y entre lo que esperamos. También, sumamente importante, tenemos que reconocer a las personas. Cuando las personas hacen algo mal, cuando los miembros del equipo, somos bien rápidos para llamarles la atención. Pero ¿qué estamos haciendo en nuestras organizaciones para valorar aquellas cosas que hacen bien? Cuando tú tienes una organización que reconoce lo que la gente hace bien, la gente va a querer hacerlo. Es un sueldo que de verdad es muy conveniente para las organizaciones porque es un sueldo que no cuesta. No es necesario darles dinero. Es importante reconocerlos y a veces el que el líder vaya y les diga gracias es el mejor reconocimiento. Excelente. Poner el ejemplo nosotros como líderes, ser congruentes y dar reconocimiento. Luis Gabriel. Yo creo que una de las cosas importantes, especialmente cuando estamos al frente de un equipo, es que la gente pueda estar convencida de que la naturaleza, la misión, el objetivo es algo que haga palpitar su corazón. Nosotros queremos personas que estén apasionadas con lo que hacen. Entiendo que la pasión, cuando estamos en una organización cualquiera que sea, puede ser una organización educativa, puede ser una organización gubernamental, alguien que le guste meterse en asuntos políticos o de gobierno, alguien que se meta de forma al asunto médico o alguien que se dedique a la fe. La pasión es muy importante. Entonces, creo que aquí lo que hacemos es comunicar historias. Comunicamos historias donde la gente, historias de gente comprometida, historias de gente que pagó el precio y que cuando vemos lo que ha sucedido, entonces la gente se siente animada al compromiso. Algo que hacemos nosotros particularmente, Luis, y que nos ha funcionado mucho para animar el compromiso es las pequeñas victorias que estamos teniendo dentro del desarrollo de nuestra tarea. Cuando vemos alguna victoria, pequeña que sea, un comentario de alguien que dijo, esto me transformó, esto cambió mi vida, esto creemos firmemente que es combustible para los equipos. Los equipos se sienten con sentido de pertenencia, se sienten diciendo, sí, lo que estoy haciendo es muy importante, en realidad sí vale muchísimo la pena. Entonces son algunas de las cosas que hemos hecho y sobre todo evaluar. Cuando estamos evaluando exactamente a cada uno de nosotros tenemos buenos sistemas de evaluación para ver hasta dónde la gente está comprometida. Y sobre todo, bueno, a lo que nosotros nos dedicamos, sabemos que tenemos una gran y maravillosa inspiración, que en este caso es Jesucristo. Entonces, Él sí que vivió el compromiso en su máxima expresión y esto para nosotros es una suficiente razón para comprometernos también por Él. La pasión, sumamente importante. Contar historias, celebrar victorias y definitivamente el ejemplo de Jesucristo. Última pregunta. ¿Tienes algún consejo para los líderes sobre los equipos? Gerardo. Bueno, primero que nada, creo que este video, este programa lo están viendo líderes que son excelentes y que a lo mejor tienen muchas mejores ideas que las que yo le pueda aportar. Pero con el poco de experiencia que yo he tenido en los años de trabajo que tengo, te podría decir que hay 3 cosas que me han funcionado. Número 1, amar a las personas. Dar un paso más en cuanto a nuestra relación con ellas. A veces tenemos miedo de estar o de acercarnos a esa línea de la amistad y del trabajador jefe. Los líderes pueden llegar a desarrollar una amistad y en realidad amar a las personas, preocuparse por ellas y entender que no son máquinas, sino que son personas. Yo te aseguro que las personas van a dar mucho más de sí cuando se sienten apreciados y cuando se sienten amados por los líderes que los dirigen. Número 2, yo te invito que busques en el corazón de las personas lo que los mueve. Muchos de nosotros buscamos motivar a las personas, pero creo que es más importante inspirar a las personas.
Inspirar a las personas es ir al corazón de las personas y encontrar qué son las cosas importantes para ellos y ayudarlos a que eso sea lo que los dirige y los empuja a lograr sus metas. Entonces, busca inspirar a tus equipos de trabajo. Y el último, te lo voy a decir, y no es porque yo lo sea, pero creo que es un tiempo de dirigir que es muy diferente al pasado, con todos los retos, con todas las situaciones que se están viviendo a nivel global. Ese es un tiempo no para gerenciar, sino para pastorear. No seas un director, sé un pastor dentro de tu organización. Y no estoy hablando de algo religioso, ni estoy hablando de algo muy loco, como puede sonar. Pero hay una gran diferencia en lo que hace un director. Un director dirige y busca objetivos que van en bien de la organización y a lo mejor en los empleados. Pero yo te retaría un poco más. ¿Qué sienten las personas que trabajan contigo con lo que están viviendo afuera? ¿Te has puesto a pensar que en cada persona hay una familia, que en cada persona hay un problema a lo mejor, que en cada persona hay retos, hay sueños? Cuando tú pastoreas, buscas ser de bendición para aquellas personas que estás liderando. Entonces yo te reto a que no seas un director y seas un pastor. Muchas gracias, Gerardo, por todas tus aportaciones y por tus consejos. Tocayo, ¿podrías darnos tú también un último consejo? Muchas gracias de verdad por la oportunidad. Bueno, sí, una de las cosas, y yo les puedo hablar de mi propio corazón, cuando yo llegué hace 35 años a la organización que hoy presido, yo era el hombre orquesta, yo hacía muchísimas cosas y eso da un sentido de seguridad, un sentido de realización propia. Yo entiendo bien lo que hay en el fondo. De hecho, crecimos algunos con la vieja escuela de que si quieres que las cosas hagan bien, hazlas tú mismo. Y lo creímos y nos los tatuamos en el corazón. Entonces, entiendo que hay líderes de empresa, ¿verdad?, que no quieren entrenar a las personas para formar equipos. Pero déjenme decirles que tenemos una gran máxima nosotros. Hay personas que me dicen, cuando empiezo a formar equipos y entonces los empiezo a desarrollar, ya que están desarrollados y crecidos, se me van. Y les dije, sí, es una gran tragedia. Solamente hay algo peor que eso, que no los entrenes y se queden. Así que yo creo que nuestra responsabilidad será seguir entrenándolos, seguir capacitándolos y sobre todo esto nos va a permitir enfocarnos en nuestras pasiones personales, dedicarnos en alma y cuerpo en aquellas cosas que suman nuestros talentos, nuestros dones, nuestra experiencia y sobre todo la organización va a crecer. ¿Por qué? Porque ya no va a ser una persona, no está basado en las espaldas de una persona, sino de un gran equipo, donde todos podremos dar lo mejor de cada uno. Muchísimas gracias por tu participación, por tus aportaciones y por todo lo que haces. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro tiempo, pero antes de terminar quisiera repasar los 5 distintivos de los buenos equipos. Número 1, la confianza. Establecer la confianza en los equipos de trabajo. Número 2, la comunicación clara. Establecer y seguir con una comunicación clara dentro de los equipos. Número 3, una estructura funcional. Una estructura que te sirva. Si no te sirve, cámbiala. Número 4, la unidad de propósito. Que todos dentro del equipo estemos trabajando para llegar y alcanzar el mismo fin. Y por último, número 5, el compromiso. El compromiso dentro de los equipos de trabajo. Pues quiero decirte que si te gustaría ver esta cumbre extendida en línea otra vez, lo puedes hacer en nuestro canal de YouTube. También quiero recordarte que está nuestra página web y si necesitas contactarnos, puedes hacer clic en el botón que dice Contáctame y con gusto te atenderemos. Y también estoy muy contento de decirte que la Cumbre Global de Liderazgo está muy cerca. Es más, ya se tuvo la Cumbre Global de Liderazgo en Chicago y pudimos ver y escuchar las plenarias y están buenísimas. Yo sé que van a ser de mucho impacto para ti y te van a servir en donde tú sirves, en cualquier sector en donde estés. Y va a ser un gusto
contar contigo dentro de estas cumbres que vamos a tener por todos lados. Te esperamos. Pues muchas gracias por acompañarnos. Seguimos en contacto. Nos vemos a la próxima.